presencia en medio nuestro, Señor. Y agradezco, Señor, el que tú estés confirmando, Señor, que tú estés respaldando lo que quieres que comparta con mis hermanos en las naciones en este día. Gracias, Señor, porque eres tú el que va delante de nosotros, Señor. Eres tú el que nos usa, eres el que dispone el tiempo, el que propone, Señor, el que pone en nuestro corazón el sentir de compartir, Señor, y de escudriñar tus escrituras, Señor. Gracias, Dios mío, porque en ellas, Señor, tenemos la verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, nos potencian, nos llenan, Señor, y nos preparan para toda buena obra, Señor, para estar listos a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Oh Dios amado, para hablar de ti, para conocerte, para escudriñar también nuestro corazón, para ver, Señor, para verte, Señor, a través, Dios amado, de la Escritura y conocer tu carácter, tu persona, tus propósitos, tus caminos en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos confronta, Señor, con nuestro pecado y tu palabra, Señor, nos confronta, Señor, a seguirte, a obedecerte. Oh, Señor, a dejar, Señor, las costumbres del mundo, a dejar, Señor, lo que no te agrada. Y sobre todo, Señor, el conocer tu propósito, tu plan para pegarnos a Él, Señor. Agradecemos, Dios amado, la disposición que tiene cada una de mis hermanas y mis hermanos, Señor, para escucharte, para escudriñar también, Señor, la palabra. Dios mío, agradecemos tu presencia en medio nuestro, agradecemos, Señor, que tú, Señor, nos mires con amor, con misericordia, Señor, y estés en medio nuestro, hayas establecido tu tabernáculo en nuestra vida, que tú, Señor, nos hayas sellado, Señor, para el día de la redención. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haya tomado, Señor, de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Dios amado, de lo olvidado, Señor, de lo que no era, Señor, para hacer, Dios amado, Señor. Gracias, Dios mío, porque eres tú, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, amoroso, fiel y verdadero. Gracias, Señor mío, porque tú, Dios amado, haces todo, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre Santo. Señor mío, unge, Señor, mis labios y glorifícate, Dios amado, como tú has venido haciendo toda esta mañana y has venido respaldando tu palabra. Agradezco, Señor, que tú vayas delante de nosotros. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Alabamos tu nombre, Señor, y alabamos tu gloria, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, a los que no saben, bueno, y ya la mayoría de ustedes me conocen, soy la hermana Marbelis Rincón. Y esta mañana vamos a escudriñar un poquito en el libro de Daniel. Vemos que es un libro es un libro muy hermoso, ¿no? Porque habla dos cosas eh, puntuales, digamos que se divide en dos partes. Una parte en la que habla de la integridad, ¿no? Habla del carácter del creyente, habla del carácter del creyente en un mundo hostil, en una situación hostil, y a través de varias lecciones el Señor habla de la integridad de su siervo Daniel y cómo él supo mantenerse firme en medio de una situación contraria en la que estaba lejos de su familia, lejos de su tierra, de su familia, de su lengua, de sus costumbres. Y el Señor, el Espíritu Santo le fortaleció y le ayudó a mantenerse firme a pesar de las circunstancias. Y en otra parte del libro, el Señor le reveló a su siervo lo que habría de ser, lo que habría de ser en el pueblo de Israel, en la sociedad de la época, en la nación, y lo que iba a suceder con la iglesia mucho más allá, eh, en el tiempo. Y le habló al pueblo de Israel también a final de los tiempos. Y hoy me quiero enfocar en el capítulo 5 del libro de Daniel. A ver, quiero compartir aquí. Ya va. En el capítulo 5 de Daniel lo tengo acá. Lo voy a compartir con todos ustedes. El Señor.
y me voy a enfocar en los primeros 9 versículos, digamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si pueden ver allí. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que sea esta escritura y me muestre, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Gloria al Señor. Más adelante, bueno, vamos a ir un poquito, vamos a ir por parte, pero en estos versículos se centra la enseñanza que quiero compartir con ustedes. Eh, Demos gracias al Señor por su palabra. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, que tú estés en medio nuestro, y que tú, Señor, obres a través de estos versículos, a través de la reflexión de cada uno de mis hermanos, y obres conforme a tu propósito en cada una de nuestras vidas, Señor. Confiamos, Dios amado, que esta palabra quede guardada y sellada en nuestro corazón, Padre, oh Padre Santo, porque queremos cada día ser más tus discípulos, obedecerte y seguir tu camino, Padre. Agradecemos tu preciosa presencia en medio nuestro. Te honramos, Señor, y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y la escritura en ese momento cuando Daniel se encontraba en Babilonia, ya, o al menos este pedazo del libro ocurrió específicamente después de 30 años de que Nabucodonosor le fue restaurada su cordura. Recuerden que el rey Nabucodonosor estuvo un tiempo eh, viviendo como las bestias del campo, hasta que él reconoció quién era Dios, y reconoció que Dios era soberano, y que todo lo que él tenía era por la misericordia de él, de misericordia de Dios. Entonces, luego de eso, luego de que Nabucodonosor recuperó su cordura, a los 7 años de ese evento, él falleció. Luego, en esos 30 años, a donde está registrado que habla del rey Belsasar, transcurrieron aproximadamente 23 años. Después de la muerte de Nabucodonosor, pasaron 23 años, y alrededor de cuatro monarcas tomaron el trono después de él. Y respecto a este tiempo, respecto a este pasaje y respecto al libro de Daniel, siempre ha habido mucha controversia, porque habían elementos que concordaban con la historia secular, ¿verdad? Con acontecimientos o hallazgos arqueológicos. Pero cuando hablaban del rey Belsasar, pensaban que era un invento, o digamos que los no creyentes usaban la figura de Belsasar para decir que el libro de Daniel no era cierto, porque no había como respaldo de la existencia de este rey. Pero resulta que luego de mucho tiempo de investigación, encontraron un libro, un escrito de este señor Belsasar, y de su participación dentro del reino, que fue aproximadamente
entre 7 y 10 años. Belsasar era hijo del rey Nabónido. Nabónido solo se enfocó en expandir la religión de Babilonia y lo dejó a él como corregente. Entonces, cuando lo deja como corregente, significaba que Belsasar no era la primera persona en el reino, sino que era la segunda persona. La primera persona era el rey Nabónido, él era la segunda persona, y por eso cuando él ve la escritura en la pared, le dice, bueno, la persona que logre descifrar esta escritura, yo le voy a dar el tercer lugar en el reino, porque él no podía dar el segundo lugar porque él ocupaba el segundo lugar. Entonces, en el verso 1, nos habla de cuál era la circunstancia del rey Belsasar. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Y se comenta de que era una persona que era muy entregada, o sea, que bebía siempre, que era muy, como dicen acá, como dicen en la cultura popular, sabía beber, era muy bebedor. Y desde el punto de vista histórico, el rey Darío estaba amenazando, o sea, había rodeado la ciudad, pero este rey Belsasar era muy insensato y él menospreció el ataque que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Por qué? Bueno, porque Babilonia era una ciudad fortificada y era una ciudad que tenía alrededor de 29 kilómetros, era bastante parecido a un cuadrado, y las murallas que tenía Babilonia eran muy fuertes, eran muy altas. Y alrededor de Babilonia, de la ciudad, era una ciudad muy fuerte, muy fortificada para la época, incluso para los estándares del día de hoy, era una ciudad completa, una ciudad fuertísima, que tenía incluso puertas de bronce. Y en el libro de Jeremías, el Señor vaticinó que incluso en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel hablaban de cómo el rey Nabucodonosor iba a tomar ese imperio, ¿verdad? Iba a reinar, incluso el Señor lo llamó su siervo. Pero el Señor también vaticinó que las puertas de Babilonia iban a ser abiertas. Y en los registros de la historia dice que precisamente el rey Darío entró haciendo desviar el agua que rodeaba Babilonia, y la puerta de bronce, una de las puertas de bronce estaba abierta. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que Dios iba a abrir las puertas de Babilonia para que entrara la invasión. Entonces, eh, obviamente cuando vemos este pasaje y vemos los primeros versículos y vemos cómo era el contexto histórico de lo que estaba viviendo Belsasar, obviamente sabemos que era un rey pagano, un rey alejado totalmente del temor a Dios, y no tenía ningún reparo en hacer las cosas a su modo. Incluso dice en el verso 2, está precisamente uno de los versículos centrales de este pasaje. Dice, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Obviamente cuando dice allí Nabucodonosor su padre, obviamente se le decía padre a cualquier persona de sus ancestros, ¿no? No era precisamente Nabucodonosor su padre, sino que Nabucodonosor era su abuelo. Y obviamente él estaba ensoberbecido, estaba absorto y estaba ensimismado en su poder, que ni siquiera le importaba que la ciudad estaba sitiada, que no le importaba que la ciudad estaba en riesgo, y incluso trajo los vasos que habían sido consagrados al Señor, que estaban en el templo. Y obviamente cuando nosotros estudiamos esto, sabemos que esto es paralelo con lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy, que la cultura y los reyes del mundo y los presidentes y lo que la gente llama las personas de ciencia y las personas de alto conocimiento desprecian desprecian el consejo de Dios y desprecian el consejo divino
llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero nosotros sabemos que en la palabra del Señor también dice que nosotros fuimos llamados para el avance de su gloria y para avergonzar. En 1 Corintios 1, 18 al 25 nos dice de la siguiente manera, gloria al Señor. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradeció a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Damos gloria al Señor. Y obviamente cuando nosotros vemos lo que está sucediendo el día de hoy, hermanos, a mí me da mucha tristeza saber que hay personas que yo conocía y les quiero compartir con ustedes una, algo que un hermano que yo conocía de la universidad cuando estábamos estudiando, incluso el Señor nos permitió trabajar en el ministerio universitario, predicando a otras personas y hacer muchas cosas y compartir de la palabra del Señor con personas no creyentes. Incluso él fue una de las primeras personas que me dio material en inglés para que yo practicara, porque yo estaba estudiando educación y cuando empecé a estudiar para ser profesora de inglés, él fue una persona que me colaboró, que me ayudó mucho, porque él sabía muchísimo más y colaboró para que yo estuviera como más en contacto con el idioma y practicara más, porque yo no tenía ningún tipo de conocimiento del idioma. Entonces, eh, él siguió su vida, se casó, se mudó a Estados Unidos y hace unos días estábamos hablando, estaba compartiendo en el Facebook, había como una publicación allí hablando de la homosexualidad, de todo esto, de la ideología de género. Y entonces el hermano, o sea, la persona que posteó, que colocó la noticia allí, hablaba de que él entendía, pero que ante los ojos de Dios eso estaba erróneo, que eso estaba equivocado, porque si bien Dios nos ama, y eso es algo que no podemos eludir, que Dios nos ama, Dios aborrece el pecado, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, una de las personas que estaba defendiendo el hecho de que no, bueno, que ellos se les debe tratar con respeto, que se les debe tratar, o sea, y sí es cierto, o sea, nosotros tenemos que amar a todas las personas y tratarlas con amor, ¿sí? Pero nosotros no podemos esperar que una persona exija o pida eh, que uno no le corrija. O sea, llegará el momento en que el Espíritu Santo, si una persona homosexual o lesbiana o todo esto de la comunidad, de esta comunidad, ¿verdad? Se acerca a la iglesia, ¿verdad? Nosotros no lo podemos echar fuera, porque nosotros no somos nadie para decirle, mira, acá no entres o algo así, o no digas, no creas en Dios, o sea, no podemos hacer eso. Pero llegará el momento en que esa persona será confrontada por el Espíritu Santo y será confrontada con su situación para que esa persona sea una nueva criatura. Entonces, este hermano que yo les compartía de que había estado en el ministerio universitario, eh, me empezó a comentar, me empezó como a atacar, a decirme cosas de que no, que yo no debía ser así, que yo era muy radical, que estaba actuando de forma religiosa, que no sé qué, que no estaba mostrando verdaderamente amor y yo no entendía, ¿no? Y ahora es como un activista para una reforma de la palabra de Dios en Estados Unidos. Y
me empezó a comentar de los versículos, me empezó a hablar de cómo se habla en Génesis, en el capítulo 18, en el capítulo 17, de cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, del libro de Ezequiel. Entonces, ellos tienen, y se los comento, hermano, porque eso llegará en un momento en que usted lo va a escuchar, el proyecto de reforma para sacar, yo creo que ya la Biblia la tienen bastante avanzada, en donde no hay, habla como en una Biblia un lenguaje inclusivo y donde no se toma la homosexualidad como un pecado, tomando unos versículos en la palabra del Señor en 1 Corintios, creo que el capítulo 7, verso 9, donde habla de los homosexuales, de los que se echan con varones, no sé qué. Y, o sea, me entristeció muchísimo el ver que cómo eh, personas que dicen tener tan conocimiento, que son teólogos, que son personas que conocen la palabra de Dios, la tergiversan y la tuercen, así como el Señor dijo, como el Señor nos habla en el libro de Judas, de que vendrían falsos maestros con acuerdo a sus propias concupiscencias, ¿verdad? Y que iban a torcer, y como nos habla también en diferentes porciones de la palabra de las escrituras, en que las personas de los postreros días iban a amarse tanto que iban a hacer las cosas diciendo que hablan en nombre de la piedad, pero desdibujando y torciendo lo que realmente dice la palabra del Señor. Y me dio mucho dolor, pues, porque era una persona influyente, una persona con mucho amor por las almas, con mucho cariño por la obra del Señor. Y da tristeza de que las personas se dejen engañar y se dejen torcer. Entonces, por eso siempre, cuando nosotros leemos la Escritura y cuando el Señor nos coloca las Escrituras al frente, obviamente nosotros tenemos que estar agarrados y asidos del Espíritu Santo para que ningún viento de doctrina nos mueva, para que nada de esto, hermano. Y se lo digo porque me hablaba, cuando él me refutaba los versículos de la Biblia, hablaba como cuando usted habla como cuando usted habla con un testigo de Jehová, ¿no? Con conocimiento, con fundamento, con argumento firme con esto. Y obviamente yo lo que hice fue centrarme en lo que el Señor dice, centrarme en lo que dice Cristo, centrarme en el Evangelio de Cristo, porque tan solo el Señor es el que puede transformar estas vidas. Y el Señor es el que nos dice, ven, no peques más. El Señor es el que puede transformar el corazón que se ha convertido en un corazón de piedra en un corazón de carne. Y obviamente nosotros sabemos que en las escrituras tenemos todo lo que nosotros necesitamos para enfrentar este mundo. Y aun y cuando ya sabemos, hermanos, que van a tratar de modificar la palabra del Señor, sabemos que van a tratar de desdibujar lo que el Señor ha puesto en su palabra, pero nosotros debemos saber que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y van uno de la mano de la otra. O sea, la palabra del Señor no va a ir contrario al Espíritu, y el Espíritu siempre va a traer a relucir lo que realmente la palabra del Señor quiere decir. Entonces, nosotros debemos, obviamente, completar, concretar y estudiar la palabra del Señor, pero siempre pidiendo la guía del Espíritu Santo. Este hombre, volviendo al tema, Belsasar tomó los vasos que para, que para el pueblo de Israel habían sido santos, y los tomó para un fin profano, para un fin eh, que no era para lo que se había diseñado. Y obviamente nosotros podríamos tomar este pasaje como paralelo a lo que a veces Satanás hace en nuestras vidas. Sabemos que nosotros hemos sido sellados, nosotros hemos sido marcados por el Espíritu Santo, y no hay modo que una persona llena del Espíritu Santo sea tomada por el enemigo, ¿verdad? Pero sabemos que a veces nuestras propias decisiones, o las palabras que decimos, o en el modo que actuamos, a veces nuestra vida se usa lamentablemente, y sabemos que en el reino del Señor hay muchas personas que han sido obstáculos para el reino de Dios, o que han sido un vaso
no de honra, sino un vaso de deshonra, y que han tomado su vida como que el Señor nos llama santos, ¿verdad? Han tomado su vida para un propósito diferente al cual el Señor los llamó. Y ese propósito tanto se ha tergiversado y se ha convertido en un propósito profano, en lo que no debemos hacer. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de qué cosas, qué actitudes a veces tomamos que en las que servimos como un instrumento para el enemigo, hermanos, a veces cuando hacemos tropezar a alguien o cuando caemos en murmuración o cuando eh, hablamos ásperamente, por ejemplo, un nuevo creyente, una persona que está empezando a caminar y los tratamos muy duramente y les herimos, hermanos, a veces cuando uno sin querer, cuando uno no está velando, uno tiende a cometer esos errores, hermanos, y a veces llega un momento en que no sabes cómo remediar lo que le dijiste a alguien, le dijiste una palabra que no venía de parte de Dios a una persona, o no sé, o le diste un mal consejo y después tratas de remediarlo y no puedes hablar con esa persona, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, sin querer, o sea, sin tener la intención, tomamos nuestro vaso, que es un vaso santo, que ha sido consagrado, y dejamos que el enemigo nos use para traer daño a otra persona. Entonces, eh, o a veces cuando actuamos con orgullo, cuando actuamos con cinismo, cuando actuamos de forma testaruda, cuando no hacemos lo que el Señor nos dice, estamos tomando nuestra vida. Obviamente hay cosas que, o cuando mentimos con cosas pequeñas, hermano, nosotros estamos tomando, si nosotros prestamos nuestros labios para decir mentiras o para murmurar o para señalar o para juzgar sin justo juicio, estamos tomando nuestra vida, que es algo santo, para algo profano, tal como hizo Belsasar. Y obviamente nosotros en el pasaje vemos que Belsasar tomó la responsabilidad y él solo tenía la responsabilidad porque él decidió y dijo, tráigame los vasos, tráiganos acá. Él tuvo la responsabilidad, pero también está el hecho de que el pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel, había menospreciado esos objetos antes porque fue la idolatría y fue la testarudez y fue la rebeldía del pueblo de Israel que hizo que fueran llevados a la cautividad. Entonces, la misma cautividad de Israel y su ceguera, su falta de visión y el hecho de que no habían apreciado a Dios y no se habían apreciado a sí mismos como pueblo santo, hizo que ellos fueran llevados y que esos mismos objetos que habían sido consagrados fueran tomados para algo vil, para usos viles, porque a lo mejor esa es una de las situaciones en las que fueron usados esos vasos, pero no sabemos en qué otros rituales, en qué otras cosas fueron usados esos instrumentos. Obviamente, allí lo reflejan para enseñanza a nuestras vidas y que nosotros a veces cuando no estimamos lo suficientemente a Dios o no estimamos lo suficientemente nuestras vidas, cuando no apreciamos lo que Dios ha puesto en nosotros, cuando no apreciamos los dones y las cosas que Dios ha puesto en nosotros, cuando no tenemos una dimensión clara de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, entonces a veces dejamos que eso esté en manos de personas o en manos del enemigo, cuando no usamos apropiadamente lo que Dios nos ha dado. Así como el pueblo de Israel, ellos no apreciaron suficientemente a Dios ni amaron a Dios, sino que amaron sus propios caminos. Y eso los llevó a la cautividad. Y esa cautividad hizo que ellos fueran esclavos por 70 años y que tuvieran que ser procesados en esa cautividad y que tuvieran que ser pulidos y tuvieron que ser escarmentados para que, para que ellos pudieran regresar a su tierra, para que ellos pudieran reconstruir el templo, para que ellos pudieran retomar el servicio y la adoración a Dios. Entonces, eh, a veces cuando nosotros empezamos en este momento, ¿no? En el momento en el que, ok, nos vemos en el espejo de la gloria del Señor y vemos su pureza, su santidad y empezamos a evaluar las acciones que hemos tenido, empezamos a veces
llega un momento en que sí pesa, ¿no? A veces cuando tenemos que dar el testimonio, a mí me pasó y yo sé que a muchos nos ha pasado que empezamos a decir, ay hermano, a mí me da pena contar esto porque yo hice esto y me pasó esto y decidí esto, aun cuando el Señor me había dicho que no, pero yo lo hice. Y a veces llega en ese momento de confrontación en el que decimos que a veces sentimos como que la tristeza puede más con nosotros y empezamos, Dios mío, no puedo creer que yo haya hecho esto y no puede ser, Señor, pero mira, pero mira. Entonces, en el momento en que nosotros somos confrontados con nuestro pasado y el Señor nos hace ver en qué cosas fallamos y en qué cosas erramos el blanco o en qué cosas tenemos que mejorar, tenemos que sanar, obviamente tenemos dos alternativas. En 2 Corintios 7:10 nos dice de la siguiente manera, sobre el Señor. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, obviamente ahí tenemos lo que es el remordimiento y el arrepentimiento, ¿no? El remordimiento es la tristeza de este mundo, ¿no? Cuando decimos, ay, cónchale, le quedé mal, no pagué la deuda a tiempo, no sé qué hacer, oye, le quedé mal, dije que iba a estar temprano ayudando, dije que iba a ir a visitar a fulano y se me olvidó, ay, vale, pero ¿qué ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? O cosas peores, hermano, a veces hemos tomado decisiones terribles. Yo, cuando recuerdo cuando estaba en el mundo, cantaba música mundana, y iba a fiestas y cantaba en bodas y a mí me da mucha tristeza, ¿no? El que, por ejemplo, a veces los colegas, los que eran mis colegas de trabajo, a veces sale el recuerdo, ¿no? Entonces salgo yo en un lugar con un micrófono y una botella en la mano, hermano. Obviamente, eh, si solo sintiera remordimiento, dijera, bueno, eso es en ese momento. Y si me ofrecen una, bueno, me la tomo. Porque ese es el remordimiento. Es un peso y un sentido de, bueno, ya no hay remedio, pero el arrepentimiento nos lleva a Cristo. El arrepentimiento, ok, nos hace entender en qué fallamos, pero me dice ok, ya el Señor me limpió, me redimió, soy una nueva criatura, hay perdón todavía, hay redención. Para mí hay gracia suficiente, la gracia del Señor es más grande que todos mis errores, es más grande que todas mis fallas. Y si yo sé que si yo voy confiada, si yo voy con un corazón contrito y humillado, el Señor puede limpiarme de mi maldad y ayudarme a no entregarme, a ayudarme a vencer esa situación con la que estoy batallando. Porque el Señor nos ha hecho más que vencedores y el Señor no quiere que nosotros estemos tristes, porque si nosotros vivimos en tristeza, si nosotros vivimos en constante tristeza, también estamos menospreciando su Espíritu Santo y el Espíritu Santo se siente triste porque una de las misiones principales de su Espíritu es consolarnos, es llevarnos a Cristo. El Espíritu Santo no quiere que nosotros estemos en cautividad, en condenación, en culpa, no, porque es que yo fallé, porque es que no puedo levantarme, no puedo. No, el Espíritu Santo viene a tu socorro y decirte, ven, que vengo a consolarte, estoy contigo, estoy todos los días, no te he dejado solo, tú vas a levantarte, porque el Señor quiere que nosotros vayamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, y que el Espíritu Santo es el que nos va llevando a esa estatura y ese conocimiento de Cristo en nuestra vida. Entonces, eh, obviamente el remordimiento de este mundo es el que dice, bueno, yo hice esto, pero ya qué, ya no hay solución, no hay vuelta de hoja. Pero el Espíritu Santo y lo que produce el Señor en nosotros es un arrepentimiento para salvación. Es el arrepentimiento que nos lleva a ir creciendo, a no volver a recaer, a no volver atrás, a no querer vivir o no querer estar como estábamos antes. Porque porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros empecemos a aborrecer y que dejemos atrás todas esas cosas. Y si el Espíritu Santo, en todo este tiempo de cuarentena, el Señor nos ha enseñado y nos ha ido mostrando
las cosas en las que debemos crecer y las cosas que debemos sanar y cicatrizar y limpiar y purgar de nuestra vida. Eh, no es para quedar encerrados en condenación, porque sabíamos que en un tiempo éramos instrumentos viles, éramos vasos viles, pero que el Señor nos ha limpiado, que nos ha santificado, que nos ha apartado para, para ser vasos de honra, para ser vasos útiles, ¿sí? Y obviamente sentir el arrepentimiento genuino. Eh, Obviamente el arrepentimiento nos va a llevar a, claro, es progresivo. Obviamente tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a crecer, que nos ayude a arrepentirnos genuinamente y a aborrecer esas cosas que hacíamos antes. En el momento en que nosotros, que incluso pudimos haber ofrecido nuestro cuerpo para hacer muchas cosas, o nuestra mente, o nuestros labios, o nuestras manos para hacer cosas que no agradaban a Dios. Enfrentar al Señor y decirle, Señor, yo sé que yo fallé, pero aquí están mis manos para que tú las uses, aquí está mi corazón para que tú lo llenes, aquí está mi mente para que tú, sea tu palabra llenando mi vida, sean tus promesas, sea tus pensamientos puros, lo bueno, lo que es de buen nombre, lo que está lleno de virtud, lo que me lleva a Cristo. Amén. Entonces, cuando vamos nuevamente a las escrituras, obviamente el Señor castigó la vanagloria y la blasfemia porque Él había tomado lo que era santo para profanarlo. Y de igual modo, el Señor va a hacer con esta generación. El Señor va a confrontar a esta generación. Incluso en la palabra del Señor dice que en el libro de Apocalipsis que cuando aparezca el Señor por segunda vez, las naciones lamentarán, porque van a decir, ajá, era cierto lo que decían, era cierto lo que decía la Biblia, era cierto, ahora ha llegado el momento de dar cuentas. En el verso, en el verso 6 de Daniel 5 dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra, porque él sabía que había sido su responsabilidad, que había llegado el momento en el que él tenía que rendir cuentas por lo que él había hecho. ¿Sí? Entonces, en el verso 9 dices, entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. La reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Y en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y sabemos que en ese momento en el que Daniel es llamado, ¿verdad? Daniel confrontó, y fíjense que él dice, eh, en el verso 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Fíjense que cuando Daniel entró a presencia del rey, él no le dijo, oh rey, vive para siempre. ¿Por qué? Porque ya Daniel sabía que el tiempo de este rey había terminado y el Señor iba a cumplir su palabra de que Babilonia iba a caer, que el imperio babilónico iba a caer. Y de igual manera, nosotros en este momento empezamos a preguntar, Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a ver este sistema de cosas y lo que está sucediendo en el mundo y cómo todo lo que era antes increíblemente rechazado por la sociedad ahora es aceptado y visto como algo normal? Pero así como estaban estas personas en el banquete, casándose, dándose en casamiento, en una orgía, allí haciendo todas esas inmundicias, este tiempo y este mundo llegará al momento de rendir cuentas y el momento en que nuestro Señor vuelva por su iglesia y el momento en que empiece el juicio sobre las naciones, porque Dios es un Dios justo. Y
En ese momento Daniel sabía que el tiempo de este rey había llegado a su fin, que ni siquiera le dijo, oh rey, vive para siempre, porque él sabía que su tiempo había llegado. Incluso en el verso 25 y dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. No, no dijo y le pondrá fin, no, ya estaba decidido. De que el pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Fíjense lo que lo vano y lo temporal que son las recompensas humanas. El vestido y lo que Daniel no estaba obviamente aferrado a ninguna de esas, a ninguna de esos regalos ni a ninguna de esas ofertas porque él sabía lo transitorio que iba a ser y sabía que él estaba allí porque por la misericordia de Dios y porque Dios lo había colocado allí. Y esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y así, a veces nosotros buscamos la recompensa de los seres humanos o el reconocimiento de los seres humanos, pero eso es una recompensa transitoria, una recompensa efímera. Nosotros debemos buscar y agradar a Dios. Cuando le comentaba, cuando le hablaba al compañero de la universidad acerca de lo que, de la palabra, ¿no? Obviamente nosotros entré allí a hablar, a disertar, a hablar de la palabra del Señor y lo que decía el Señor obviamente a través de las escrituras. Él decía, pero es que tú tienes que tratarlos mejor y tienes que hacer esto y no los puedes ofender. Y yo le dije, pero es que yo no puedo vivir para agradar a un grupo o otro de personas, yo vivo para agradar a Dios. Y tú no puedes jugar a las personas por querer obedecer la palabra de Dios y decir que este grupo o aquel grupo merecen un trato especial sería ir en contra de la palabra del Señor, porque delante del Señor no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre. O sea, el Señor nos ha llamado a todos y cuando cuando nacemos de nuevo, Él nos hace una nueva criatura. Y en el reino del cielo, en el reino de los cielos, no va a haber, o sea, todos vamos a ser espíritu, todos van a tener un cuerpo glorificado, no va a haber mujer, hombre, homosexual, transexual y todas esas aberraciones que ellos tratan de, en la cual ellos tratan como de satisfacer su conciencia y de ser aceptados a la fuerza. Y obviamente hay mucho pueblo de Dios allí entre ellos, a los que tenemos que hablarles y esperar que el Espíritu Santo les convenza de toda verdad, porque el Espíritu Santo es el que les convenza de toda verdad. Por más que uno les dé Biblia, 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 si el Espíritu Santo no empieza a hacer la obra en ellos, más bien lo que hacemos es hacer que, como dice la palabra, el Señor dice, corrige al sabio y te amará. Pero cuando uno corrige al necio, el necio lo que hace es enojarse con uno. Entonces, a ver, ser dirigidos por el Espíritu Santo y obviamente caminar en integridad, así como caminaba Daniel. Pero más importante aún, el entender que si nosotros hemos prestado o si el Espíritu Santo nos ha confrontado este tiempo, de que hemos usado a veces nuestra vida o que hemos dejado que nuestra vida sea usada como un vaso para hacer lo malo o que nuestras palabras, nuestros hechos no han reflejado un uso santo para el Señor, no, nosotros nos acerquemos confiadamente y busquemos el oportuno socorro y busquemos de la ayuda del Señor y el arrepentimiento genuino que el Señor quiere mostrar en nuestras vidas. Que, y que confiemos en que este tiempo y este sistema de cosas que nos toca vivir, que es como Babilonia, donde cada quien, donde vivían en una entrega a los placeres y no les importaba lo que estaba sucediendo realmente alrededor, nosotros podamos encontrar en el nombre de Dios y en la justicia de Dios y en en el consuelo del Señor de que nosotros, esto no va a ser para siempre y que el Señor va a implementar su reino
que el Señor va a reinar y que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante del Señor confesando que Él es el Señor nuestro, que Él es el Señor de toda la tierra, que su palabra no va a pasar. Así traten de modificarla, así traten de cambiarla. La palabra del Señor es fiel y la palabra del Señor es algo tan sólido, tan solo como nació del corazón de Dios y como nació de, de su persona, sabemos que la palabra del Señor no se contradice y el Dios no falla. Y todo lo que el Señor había dicho a través del profeta Jeremías y del profeta Ezequiel y del profeta Daniel, todo se ha cumplido, todo lo que ha estado dentro del tiempo de Dios se ha cumplido. Y lo que el Señor va a ir revelando a medida que vaya pasando el tiempo lo que ha de acontecer, porque hay muchas cosas también que en el libro de Daniel que todavía hay personas que no logran entender, pero sabemos que la revelación del Señor es progresiva, que la revelación del Señor es oportuna, sobre todo es oportuna. Lo que, lo que antes los hombres no hablaban del arrebatamiento porque no les había sido revelado, pero a nosotros nos fue revelado. Y la palabra del Señor es viva y eficaz y, y convierte el alma y sana nuestros huesos y es medicina y es lo que nosotros necesitamos. Y el Espíritu Santo obviamente nos va revelando, nos va abriendo el corazón a su verdad. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y quiero orar, quiero que oremos los unos por los otros, eh, porque, porque sabemos que todos hemos fallado, porque sabemos que todos tenemos cosas con las que estamos lidiando de nuestra juventud, de nuestros pasados, de nuestros padres, de nuestra crianza, pero sabemos que el Señor nos ha llamado santos, que nos ha llamado a ser su pueblo escogido, su pueblo apartado. Y si nosotros prestamos nuestro cuerpo, prestamos nuestra vida, nuestros labios para algo profano, pidámosle confiadamente y entremos confiadamente ante la presencia del Señor, porque Él nos limpia y nos purifica y nos ayuda a retomar el propósito para el que nosotros fuimos llamados. Amado Señor, agradecemos este tiempo en el que pudimos compartir de tu palabra, de que pudimos hablar, Señor, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú hiciste, Señor, en el pueblo de Israel, mientras estaba en la cautividad. Señor, y en esta lección, Padre, en el que habían tomado los vasos, Señor, los vasos, los vasos que eran santos, Señor, para usos profanos, Dios mío. Señor, queremos, Padre Santo, y sabemos que tú nos estás llevando, Señor, a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento, Dios amado, en el que sabemos que tú eres nuestra esperanza, en el que sabemos que tú, tu poder y tu amor, Señor, es lo suficientemente grande para cubrir todas nuestras faltas. Señor, y que aun cuando nuestros pecados fueran, Señor, como el carmesí, Señor, tú los vas a limpiar, Señor, y vas a convertirlos como en blanca lana, Señor. Eh, Señor, serán emblanquecidos como la nieve, Padre Santo. Y no solo a nosotros, Señor, sino a todo el que cree. Todo, Señor, todo el que cree en ti, Señor, oh Padre Santo, tú lo transformas, tú lo llamas y lo haces nacer de nuevo. Nos da, Señor, un espíritu recto dentro de nosotros. Tú creas, Dios amado, en nosotros un espíritu firme, Señor, no un espíritu de doble ánimo, Padre. Ayúdanos, Señor, a no entrar, Señor, en una condenación o una tristeza que nos lleve a la muerte o a la depresión o Señor, a pensar de que no hay salida, Señor. Desarraiga todo sentimiento, Señor, de depresión, de automenosprecio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender la pureza y la grandeza de tu amor. Que tú quieres, Señor, que vayamos, Señor, de triunfo en triunfo. Señor, de gloria en gloria, que vayamos, Padre Santo, cada día creciendo cada vez más a la estatura de Cristo Jesús. Padre Santo, lleva, Señor, tu verdad, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, en lo más mínimo, Señor, en cada recóndito, todo lo que está en nuestro corazón, sea la luz, Padre Santo, para que nos arrepintamos de todo corazón, que no haya parcialidad, que no haya nada, Señor, que dejemos a nuestra conciencia, a nuestro propio parecer, Señor, sino que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos consuele, sane, Señor, toda herida, sane, Señor, todo sentimiento de culpa que lleva, Señor, a encerrarse o a no acercarse a ti. Padre Santo,
Nosotros nos acercamos a ti porque sabemos que tú eres nuestro redentor, que tú eres nuestro sanador. Señor, que tú quieres hacernos libres